precisamente, doctor, entramos, pues permítame decirlo, al tuétano de lo que estamos hablando de esta reforma 2026. Y permítame contextualizar la pregunta que le voy a hacer. Ya comentábamos que tenemos la reforma al Poder Judicial, donde hoy por hoy tenemos a nuevos juzgadores en el Poder Judicial Federal, inclusive la integración de las propias, de la conformación del Poder Judicial hasta su sede de los ministros. Hay afectaciones, pero además esta serie de reformas que van concatenadas. Hablamos del Código Fiscal de la Federación, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa y la propia Ley de Amparo, en donde vemos temas que cambian y precisamente con estas referencias que habla de litis abierta, del principio de legalidad, de temas como la legítima defensa, vemos impactados temas tales como la prelación de las garantías que vamos a poder utilizar para suspender, por ejemplo, la ejecución de un cobro por parte de la autoridad. Vemos limitantes por parte de la autoridad también para la interposición de esos medios de defensa. No procederán en todos los casos ni en todos los momentos. Hay limitantes. Hay limitantes también en la procedencia, ya lo decíamos, de la suspensión, independientemente de que efectivamente se mantiene este criterio de discrecionalidad hacia los juzgadores en el Tribunal Fiscal. También se le marcan ciertas pautas, por ejemplo, en la Ley de Amparo, a las limitantes a la suspensión, en qué momento otorgar. Entonces, toda esta serie de efectos, inclusive, permítame decirlo, uno que es, ya lo hablamos de estrategia, de interponer un recurso administrativo para no garantizar un crédito fiscal, sino hasta la siguiente sede jurisdiccional, se ven impactados. Inclusive yo podría hablar, y ya lo platicamos tal vez en algunos momentos, que se tiene claro y se entiende que puede haber una reforma en donde se busque tener un enfoque recaudatorio. Lo que puede ser criticable es que esta reforma en algunos aspectos no sea nada más recaudatoria, sino podría ser hasta inhibitoria de estos principios y de este ejercicio de legítima defensa, de garantía de audiencia, de certeza jurídica, de legalidad. Entonces, bajo esa pregunta, ¿nos podría hilar un poquito, bajo ese tuétano, es cómo se hilan estas y cómo nos impactan en el día a día de lo que hoy tenemos, doctor? Sí, claro que sí. Esto es un tema, de verdad es un tema de suyo muy importante y yo creo que este es como la sal de un muy buen guiso, porque si nosotros no tenemos el tino al estar preparando un platillo, de ponerle el aderezo adecuado, como puede ser la sal, el ajito, la pimienta, etcétera, va a estar muy desabrido. Y el caso es que esto, como lo dice Antonio, pues este es como el tuétano, la pechuga y lo voy a tratar de comentar a través del análisis de lo que sería el recurso de revocación y ligando, porque es un tema un tanto complejo desde el punto de vista técnico, lo voy a tratar de ligar con las reformas que se están proponiendo al Código Fiscal, con las reformas también que están proponiendo a la ley orgánica del tribunal sobre la procedencia del juicio contencioso, y ligarlo con las reformas también a la ley de amparo, en ese artículo 135 que comenté, pero en otra vertiente que sí se está reformando. Lo que yo comenté del 135 es respecto, procede la suspensión, pues no se reformó, pero de créditos fiscales que aún están en disputa. Y de lo que voy a hablar es del 135, pero respecto de otros créditos fiscales, como ahorita lo podemos ver, que por eso de suyo la pregunta es muy, muy, muy trascendente. Dice el artículo 124 de Código Fiscal de la Federación que ya está en las reglas de los medios de defensa del contribuyente en sede administrativa, que es el recurso de revocación. Al día de hoy, nosotros podemos irnos en defensa de decir, no te adeudo este crédito fiscal a ti, autoridad fiscal, me puedo ir ante sede administrativa a través del recurso de revocación, que tiene su lógica, porque si yo no tuve la oportunidad de ofrecer medios de defensa en la fase fiscalizadora, de acuerdo a la jurisprudencia que vimos hace unos minutos, bueno, yo puedo hacerlos o presentarlos en la fase de defensa administrativa en el recurso de revocación. Por eso no es tan fácil decir, no te vayas a recurso de revocación porque todos se pierden, no. Hay que ponderar cuándo sí vale la pena irse a un medio de defensa en sede administrativa, porque a lo mejor no integramos bien las probanzas en facultades de fiscalización y bueno, hay que hacerlas llegar
a la autoridad, porque es importante que las conozca la autoridad y conozca cuál es nuestra situación tributaria. Entonces, por eso es importante. Pero ¿cómo funciona ahorita? Ahorita, si nos vamos nosotros a recurso de revocación, bueno, la ley dice, no tienes que otorgar garantía del interés fiscal, lo cual es algo muy importante, porque exime ese principio de que la autoridad no litiga sin garantía. Aquí, si nosotros ya iniciamos un medio de defensa administrativa, bueno, no hay la necesidad de otorgar un medio de garantía, como ahorita lo vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué es lo que dice la reforma además de esto? La reforma pretende adicionar una fracción 10, y esto lo propone la autoridad, lo propone el Ejecutivo, pero cuando presenta la iniciativa de reformas a la ley de amparo. Y dice, vamos a reformar la fracción 10, vamos a adicionar una fracción 10 a al Código Fiscal de la Federación, en la que se diga que no va a proceder el recurso de revocación contra los siguientes actos. Cuando se trate de créditos fiscales que fueron determinados por la autoridad fiscal, pero que estos créditos fiscales ya se hubieran impugnado. Es decir, sí hubo un medio de defensa y se impugnaron. Y el derivado de esa impugnación, el contribuyente perdió. Le dieron los tribunales la razón a la autoridad. Y por lo tanto, esos créditos fiscales quedaron firmes. Es decir, firmes es que se agotaron todas las vías legales de defensa que tiene el contribuyente. Ya no hay una vía de defensa que tenga el contribuyente. Ya no puede rehusar su pago conforme a derecho, porque como deudor del fisco, la autoridad fiscal, que es la acreedora, tiene derecho a exigirle ese crédito fiscal. No puede rehusarse conforme a derecho. Pero ¿qué es lo que sucede en estos casos? En estos casos, cuando la autoridad fiscal dice, al ser un crédito firme, entonces yo autoridad fiscal, voy a iniciar un procedimiento económico coactivo. Es decir, te voy a iniciar un procedimiento de cobro. En esos casos, lo que procedía es un medio de defensa, que es el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. Si pasa esta adición al 124 del Código Fiscal, que ya lo aprobó, como comentamos, el Senado, porque esto va con la ley de amparo, entonces ya no va a proceder el recurso de revocación contra estas determinaciones. Ya no va a proceder. Y esa es una reforma del todo importante, porque ¿cuándo voy a hacer valer las violaciones? Si durante este procedimiento de cobro, que es el embargo, luego que vienen avalúos y luego que se notifica al dueño del inmueble o de los bienes que están embargados, o la garantía que corresponde, se le notifica el valor de esta, nos ponemos de acuerdo en cuánto vale o no una garantía, y hasta que viene una convocatoria de remate, bueno, hasta en ese momento va a poder proceder un medio de defensa, como ahorita lo vamos a hablar. Pero ya como recurso de revocación, ya no procede. Ya no procede ese recurso. Y tampoco va a proceder ese medio de defensa, nos dice el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación en su tercer párrafo, como es algo que platicamos con anterioridad con don Carlos Ibáñez, no va a proceder en la famosa reconsideración administrativa, porque nos dice el artículo 36 que viene a limitar los supuestos de la reconsideración administrativa, porque ahorita la autoridad fiscal emite una serie de determinaciones en sus actos y resoluciones que no necesariamente tienen que ver con la imposición de créditos fiscales. Y la reconsideración administrativa ya nada más va a proceder de aprobarse esta reforma del 36 en su tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, ya nada más va a proceder respecto de créditos fiscales. Y es una facultad discrecional que tiene la autoridad fiscal, que puede o no ejercerla. Y si la ejerce, puede revocar el acto porque está plagado de una ilegalidad, o puede modificarlo de alguna forma para que el acto se constituya en legal. Pero es una facultad discrecional que tiene la autoridad. Y aquí
también estamos en hipótesis de que es un crédito firme y que pues no procede ningún medio de defensa. Aunque el artículo 36 en este caso establece que no constituye instancia y por lo tanto no procede ningún medio de defensa. Y de la mano de esto que está en esta lámina es lo que dice en la siguiente lámina. Se está reformando también la ley orgánica del tribunal en la que le da competencia a los asuntos que puede ver el tribunal y en el que dice en su artículo tercero, en una reforma, le está diciendo, oye, no va a proceder el juicio contencioso administrativo, o sea, en fase de control de legalidad, no va a proceder este juicio respecto del mismo tema que no procede el recurso de revocación, créditos fiscales que hubieran sido impugnados y que ya estén firmes, no va a proceder el juicio. Pues entonces, ¿qué procede? No hay medio de defensa. ¿Y qué es lo que dice la ley de amparo? Tiene que ver con esto. Bueno, en estos casos, en las resoluciones que se refiere a créditos fiscales que fueron impugnados, pero que el contribuyente los perdió. Los perdió en fase administrativa, los perdió en el Tribunal de Control de Legalidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también los perdió en la fase de amparo ante los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponde. También los pierde. Bueno, si a mí la autoridad, en forma arbitraria, violándome el principio de seguridad jurídica del que hablamos, me pretende cobrar y, por ejemplo, el valor del avalúo es menor a lo que vale mi inmueble, ¿no? O hubo violaciones procedimentales porque resulta que yo no, Notorias. es otro el dueño de este inmueble, etcétera, etcétera, no va a haber medio de defensa más que hasta un amparo ante un juez de naturaleza constitucional, siempre y cuando se garantice el interés fiscal. Cuando, fíjense, ya estamos hablando que el crédito fiscal ya lo perdió el contribuyente, ya nada más es la fase de cobro, pero si hubo violaciones, en cuanto me quieras cobrar, ya no procede ni recurso ni juicio de nulidad, sino simplemente llegamos hasta el amparo. Pero si tú te quieres amparar para decir que hubo violaciones procesales, o que el valor de tabalú no es, o que yo soy el dueño de ese inmueble y no es Antonio, no es Carlos, es otra persona, por ponerles algunos ejemplos, bueno, te tienes que esperar hasta el amparo y tienes que garantizar el interés fiscal a través de un billete de depósito o una carta de crédito, que si quieren hablamos de qué es eso de billete de depósito y carta de crédito. Pero fíjense que es una cosa muy complicada que también tiene que ver, Antonio, con lo que comentabas al inicio de tu pregunta y que se trata de contestar en la siguiente lámina, en la que también se está proponiendo reformar el Código Fiscal de la Federación en cuanto hace al otorgamiento de sus garantías. Entonces reforma el artículo 131, que es el que establece cuáles son las garantías que los contribuyentes pueden otorgar para asegurar sus créditos fiscales cuando estos los están impugnando ante una fase administrativa o contenciosa o en fase constitucional. Y dice que deben de otorgarse las garantías en el orden que establece el artículo 141. O sea, y el contribuyente ya no puede escoger qué medio de garantía, si una hipoteca, antes, hasta ahorita está muy socorrida la fianza, se pone uno de acuerdo con la fianzadora en contragarantías, etcétera, o garantías de índole financiero, etcétera. Ahora, la garantía número uno que debe otorgarse es el billete de depósito. Y como nosotros sabemos por reformas a otros ordenamientos jurídicos ajenos a los tributarios, para no complicármela, en estos ordenamientos se dice que el billete de depósito nada más lo puede emitir el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, que es un banco público. Y como nosotros sabemos, el Banco del Bienestar, bueno, llega uno al Banco del Bienestar y ¿en qué consigue? Existe el billete de depósito. A mí me están imputando un crédito fiscal de 10 pesos, más 3 pesos de actualización, más los recargos otros 3 pesos, son 16 pesos. Banco del Bienestar al día de hoy, ten estos 16 pesos. Pero ¿qué es lo que dice la ley de ingresos y el propio Código Fiscal de la Federación? Que cada año hay que actualizar esa garantía. Entonces, pasados los 12 meses a partir de que di esa garantía, tengo que actualizar el monto de la garantía y a lo mejor van a ser otros
6, 7 pesos, ¿no? Y se me va a ir constituyendo. Y si llego a perder yo el asunto, bueno, pues ya el Banco del Bienestar pues ya tiene el pago hecho, ¿no es así? Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo siento que debe funcionar en este caso? Y a lo mejor es lo que bien se decía Antonio, de que a lo mejor es inhibitorio. Hace muchos años, en los códigos fiscales anteriores al vigente, que data del 81 en unas cosas y de 83 en otras cosas, se preveía el pago en defensa. ¿Qué era el pago en defensa? Oye, autoridad fiscal, yo no te debo, pero para no complicármela, te pago e interpongo en tiempo y forma un medio de defensa. Eso no está expresamente previsto en el Código Fiscal vigente, pero no está prohibido. Entonces, tal vez lo que habría que hacer es, en lugar de otorgar un billete de depósito, mejor es pagar el crédito fiscal. Así ya no lo voy a tener que estar actualizando cada, cada 12 meses, sino simplemente yo ya te pago y en tiempo y forma interpongo mi medio de defensa que corresponda, sea el recurso por los bondades que puede tener la presentación del recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo. Y si llego a perder, bueno, ya te pagué y ya mi deuda no se hizo millonaria. Y si llego a ganar, entonces tú, fisco, en términos del artículo 21 y 22 de Código Fiscal de la Federación, me vas a devolver lo que te pagué, pero Totalmente. actualizado y con intereses. Entonces, tal vez eso es lo que habría que hacer y es una forma en la que tal vez eso es lo que pensó el recaudador, el fiscalizador, para tratar y volver, por eso es lo importante de la primera lámina, para tratar de evitar que haya juicios fiscales en los que la cuantía esté creciendo y creciendo y creciendo, y eso obedece a que la cuantía litigiosa esté muy abultada dentro de la panza del tribunal. Y si vemos en todo lo que tiene que ver con las garantías del interés fiscal, que aquí están y no quiero ahondar más en eso, el propio Código Fiscal de la Federación establece cláusulas habilitantes en favor del SAT, en el que dice, oye, todo lo no previsto aquí en forma de garantizar el interés fiscal, bueno, es válido que a través de resoluciones administrativas, o sea, de la resolución miscelánea, que el SAT establezca reglas para ver cómo va a funcionar esto de la garantía del interés fiscal, lo cual también pues nos genera un poquito de falta de certeza, eso que hablamos de la seguridad jurídica en el establecimiento de las contribuciones, porque no sabemos ahorita cuáles pueden ser las reglas que dicte el SAT, que desde luego las tiene que dictar siempre cumpliendo con el marco que le está estableciendo la ley. Y de la mano de esto, Antonio, en la siguiente lámina, pues quiero hablar de lo que son los accesorios, en especial lo que son los recargos. Y nosotros vemos que los recargos a partir del año que entra están no caros, sino muy caros. Sí, Hace muchos años se decía que convenía mejor pagar el crédito fiscal y financiarse con el fisco. Total, luego me devuelve actualizado y con intereses, pero ahora ya es muy caro. Miren, los recargos de prórroga en este año son del 0.98%. Ahora fíjense de cuántos son, de 1.38, 1.42, 1.63, 1.97. Eran o son ahorita del 0.98%. O sea, crecieron exponencialmente. Y los recargos de mora, que es lo que quise expresar a la derecha, y de acuerdo a lo que establece el 21 de Código Fiscal de la Federación, bueno, son un 50% superiores a los de prórroga, ¿no? y es Lo que tiempo. quiere decir que ahorita los recargos de mora son del 1.47%. Fíjense ahora cuántos son los recargos al día de hoy. De mora son del 1.47, sí, 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 pago extemporáneo. Ahora, los recargos de prórroga son todavía más caros que los recargos de mora al día de hoy. Quiere decir, a partir del 1 de enero del año que entra, los recargos van a ser carísimos. Por eso la autoridad nos está invitando a que si yo te ejerzo facultades de comprobación, bueno, mejor nos arreglamos vía corrección fiscal o vía a través de un medio alternativo de solución de controversias. Y tal vez habría que procurar no llegar a juicio por todas estas cosas que estamos diciendo, que yo creo que no he encontrado una palabra para expresarlo, pero Carlos, lo dijiste tú muy bien al decir, a lo mejor es inhibitorio todas estas reformas, precisamente para decirnos, si te vas, te va a salir si te vas a defender, te va a salir muy caro. Mejor vamos a arreglarnos a través de unos procedimientos
los procedimientos legales que están establecidos en Código Fiscal de la Federación, corrección fiscal, medios alternativos de solución de controversias, acuerdos conclusivos, y que también ahora están establecidas en la ley de los MASC, ¿no? Y por último, que tiene que ver también con esto, Carlos, que comentas, es lo que está establecido en esta lámina. Y vas a decir, oye, ¿no nos dijiste que de respecto de los créditos fiscales que no están firmes, no se había modificado la ley de amparo y por lo tanto el juez puede discrecionalmente dispensar el otorgamiento de garantía? Sí, eso les dije, porque eso es lo que dice ahorita la ley de amparo. Y no se modificó. Pero ¿qué es lo que dice Código Fiscal de la Federación con la reforma que se propone y que si de aprobarse entraría en vigor el 1 de enero? Dice en el penúltimo párrafo, en los mismos supuestos que lo dice la ley de amparo, en aquellos casos en que se estemos hablando de una determinación, liquidación o ejecución de contribuciones, créditos fiscales o aprovechamientos que son créditos fiscales, en esos casos, dice el Código Fiscal de la Federación en la propuesta de reforma, y por eso lo puse con rojo, con mayúscula y entre comillas, y ya no supe cómo identificarlo de otra forma, el contribuyente debe, ¿cómo poder decir desde el punto de vista gastronómico? Producto de gallina, debe de Totalmente. garantizar a Sí. fuerza, Sí. debe garantizar el interés fiscal. Eso dice Código Fiscal con la reforma propuesta. Okay. Pero la ley de amparo dice que el magistrado o el juez puede discrecionalmente dispensar. ¿Cuál aplicamos? Y esto tenemos un problema jurídico muy complicado, no sé, Carlos, muy complicado porque tenemos un conflicto de leyes en el tiempo. Totalmente. ¿Cuál aplicamos? Si entra en vigor esta reforma al 141, la ley de amparo o Código Fiscal de la Federación. Y esto es algo que se va a poner muy interesante de ver cómo se va resolviendo en el Tribunal Contencioso Administrativo y especialmente en sede constitucional ante un tribunal colegiado de circuito. Entonces es un tema bien interesante que yo creo que esto atiende lo que me hicieron favor de preguntarme al inicio de esta intervención. Muchas gracias, doctor. Sí, sin lugar a dudas, doctor. Pues derivado de su excelso análisis y reflexiones, no me queda la menor duda de que estas propuestas que se están discutiendo y analizando actualmente en el Congreso, pues se inclina la balanza a favor de la autoridad. Por un lado, aumentando las facultades de las autoridades fiscalizadoras, por otro, restringiendo y limitando el acceso a interponer medios de defensa, como nos lo ha comentado desde la propia reconsideración administrativa, el recurso de revocación o el juicio de nulidad, no se diga en el tema del amparo que nos acaba de comentar y que efectivamente vemos que hay algunos cabos sueltos. Ojalá y que la Cámara de Diputados pues pueda solventarlo más allá de que se meta un poquito más a lo técnico y vea estas áreas de oportunidad, porque sin duda de llegarse a aprobar así por una mayoría absoluta o sin mayor análisis, nos va a dejar en estado de indefensión, ¿no? Eso se podría estar originando. Y en ese tenor, eh, hay otra propuesta para que la autoridad fiscal pueda controvertir las sentencias que le sean desfavorables a través del recurso de revisión, ¿no? Esto ya existe hoy en día, pero la ley establece que solo se van a poder revisar aquellas sentencias que tengan importancia y trascendencia. Pero tengo entendido, doctor, que hay una propuesta de reforma en la cual se facilita para la autoridad, se abre esta limitación de tal manera que podría estar controvirtiendo ante un tribunal colegiado en esta etapa de revisión fiscal, las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué nos puede comentar al respecto desde su óptica y perspectiva? Sí, muchas gracias, don Carlos. Este es un tema, Carlos, que qué bueno que se comenta. Es un tema realmente muy, muy importante
Y efectivamente esto está regulando al día de hoy en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley que regula pues el juicio contencioso administrativo. Y este artículo, bueno, este artículo, su origen, como bien lo comenta Carlos, su origen era para que en esos asuntos que fueran importantes y trascendentes para la autoridad fiscal, que tuvieron una sentencia en contra de sus intereses ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bueno, hubiera una segunda instancia que lo revisara, que es los tribunales colegiados de circuito. Pero este artículo 63 ha ido modificándose con el transcurso del tiempo para decir, para irse más allá de lo que establecía en su origen, de que eran asuntos de importancia y trascendencia. Primero, para establecer una cuantía que se entiende por importancia y trascendencia. Y como también era un asunto jabonoso, porque es indeterminado, lo que es importante para mí no es importante para otra persona. Para mí es importante desayunar huevo, todos los días huevos rancheros, ¿no? Pero a lo mejor para otros es importante, es mejor desayunar nada más fruta, ¿no? Entonces, Ok. que es importante y que es trascendente, ¿no? Entonces dijo en la ley, bueno, aquellos asuntos que sean de 3.500 veces el salario mínimo general del área geográfica de la Ciudad de México, bueno, esos son importantes y trascendentes y como que trataron de terminar una discusión, pero le empezaron a adicionar, como aquí se ve en la lámina, también muchas cosas como en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos, que también es competencia del tribunal, bueno, también es importante y trascendente y procede el recurso de revisión. Y como se puede ver en las siguientes láminas, pues fueron aumentando los asuntos en los que procede este recurso de revisión. Y aquí con negritas, porque está a su disposición las láminas, ¿no? Pero con negritas quise marcar algo que realmente yo creo que va en contra de toda técnica de derecho procesal. Por ejemplo, las violaciones que comete la autoridad jurisdiccional al emitir una sentencia o durante la sustanciación de un juicio, de acuerdo a la técnica de derecho adjetivo, deben de ser corregidas por el responsable. Es decir, si una sala regional o la sala superior cometieron este tipo de violaciones, el que las debe de corregir es el que las hizo, o la sala regional o la sala superior. Y así debiese estar a través de un medio de defensa que la autoridad misma o los contribuyentes pudieran hacer ante la autoridad responsable, la que cometió estas violaciones. Pero no, lo ampliaron la competencia de forma tal que ya este tipo de cosas también son objeto del recurso de revisión. Se ha convertido esto entonces en una verdadera segunda instancia en favor de la autoridad fiscal, en la que prácticamente, si me permiten la expresión y para claridad, es verdaderamente un juicio de amparo con el nombre de revisión que tiene la autoridad fiscal. Y en la que, si pasamos la siguiente lámina, ahí se ven los demás supuestos, pero que ya no entretenerlos, muy bueno. Allí están los supuestos que prácticamente ya es en todas las materias en las que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues, emite sentencia. Y entonces, qué es lo que yo me permito comentar como una gran conclusión de esto, que la tengo en la siguiente lámina? Bueno, que con esta reforma valdría la pena decir, bueno, es una segunda instancia, no valdría la pena que mejor el tribunal que cometió estas violaciones, en la anterior lámina, por favor, no valdría la pena que este tribunal tuviera esa instancia de revisión, o sea, la propia responsable, o sea, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Después, otorgar esta competencia a los tribunales colegiados que no tienen una vocación de tipo tributario, ¿no es perder la especialidad que tiene el otrora Tribunal Fiscal de la Federación? Totalmente. Y por otra parte, y una reflexión que es un tanto más jurídica, con esto que se está haciendo, ¿no realmente se está violentando el principio de división de poderes? Totalmente. Porque el tribunal en realidad no es un ente que depende del Ejecutivo, sino que en términos del artículo 73, fracción 29H de la Constitución, es un tribunal que tiene autonomía constitucional. Entonces, por eso esto que pregunta Carlos es de suyo importante y trascendente, porque a pesar de que nosotros vamos a juicio con una inequidad procesal, porque hay la presunción de legalidad de los actos administrativos, de los actos tributarios, y llegamos a la mesa ya con un comensal, tenemos que acreditar con pruebas
que es ilegal lo que hace la autoridad, tenemos que desvirtuar, pero además los medios de defensa pues ya son prácticamente, y lo dice la propia ley, que se van a aplicar las normas de este recurso para la aplicación de este recurso de revisión, las normas de la ley de amparo. Entonces, en realidad, pues ya es una instancia más que tiene la autoridad fiscal. Por Y eso en este donde, tema que toca Carlos es realmente muy, muy importante. y Qué en bueno donde que la lo cancha toca. no está pareja, porque finalmente nosotros somos gobernados, subordinación, sin presunciones de certeza de legalidad, y la autoridad sí las tiene, ¿no? Y todo el aparato gubernamental, y además trae ahora la posibilidad de tener el equivalente vis a vis del amparo con nosotros. Entonces, y ahí entra la última pregunta que me gustaría hacerle, doctor, que tiene que ver, hasta hoy en el menú de todos los cambios, por así decirlo, no había sonado el Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por ahí también, ya dentro de todo este entramado, pensando que ellos ya se habían librado de cambios o todo, por ahí ya mandaron algunas insinuaciones, algunos proyectos de reforma, en donde pues ya no hacen ni siquiera referencia a este tribunal como organismo autónomo constitucional, sino que por ahí quieren hacer algunos ajustes. No sé si nos pudiera comentar, ojalá que no, pero pues ya están amenazando con esto, y habría que ver esto también, qué posible impacto tendría en la imparcialidad, como bien lo comentaba, de la emisión de los actos, y si no, sería también otro incluyente para disminuir pues todavía la interposición de medios de defensa. Claro, sí, esto sí, bien, bien importante. Precisamente es un tema súper importante. En agosto, finales de agosto, el 29 de agosto de este año, dentro del Senado de la República se propuso una iniciativa de reforma a la Constitución en materia política, sobre todo, sobre la composición de diputados, senadores y cómo debe de operar desde el punto de vista político la integración de las cámaras. Pero ahí también se está reformando el artículo 73 del que antes hablé en la fracción 29H, en la que se dice que tiene el Congreso de la Unión facultad para, y en lugar de decir instituir tribunales de lo contencioso administrativo, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que en varios párrafos establece los requisitos que deben tener los magistrados, cómo va a funcionar ese tribunal, cómo son las secciones, cómo se van a nombrar esos magistrados, en una regulación muy amplia, porque se le está dando el carácter de un organismo constitucional autónomo que no depende del Ejecutivo, aunque sus nombramientos son complejos, propuesta del Ejecutivo y ratificación para el Senado con una mayoría que se establece en el propio artículo 7329H. Aquí se está diciendo, derogando todos esos múltiples párrafos de esta fracción para decir que el Congreso tiene facultad para expedir leyes que instituyan nuevos tribunales, lo que eso quiera decir. Esperemos que eso no trascienda, como bien lo comentas, Antonio, esperemos que eso no trascienda. Y yo creo que a lo mejor no trasciende porque hay un tema importante. Hoy, 13 de octubre, se dio a conocer por parte de la señora presidenta de la República, en la que ya dio a conocer 5 propuestas de magistrados para que se llenen las vacantes que hay ahorita en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y si se quisiera hacer algún cambio al tribunal como lo propone esta iniciativa, pues yo no le veo sentido de que la señora presidenta hubiese mandado el lunes de la semana pasada y que hoy día 13 de octubre estemos conociendo propuestas para nuevos magistrados que deben integrar la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo. Pero pues hay que estar expectantes a ver qué pasa, aunque yo creo que Crucemos los dedos para que no nos vayan a salar la comida. Así es exactamente. Pues la verdad es que creo que nos hemos retroalimentado mucho. Esperamos que a nuestros escuchas les haya agradado y sea de utilidad para ellos. Esto, doctor, le agradecemos infinitamente su participación. Carlos, como siempre, gracias por tus aportaciones. Y no me queda más que despedirme y cerrar siempre, como siempre, nuestro episodio con una frase. Y ahora voy a aludir una frase de Séneca, que dice que cuando nosotros estamos en las adversidades, es muy difícil ya ser cautos. Tenemos que prever, tenemos que tener una conciencia de la prevención. Ya hablábamos que los medios fiscales no necesariamente ahorita se están convirtiendo en el mecanismo más efectivo, más económico y más, permítanme decirlo, con resultados positivos para obtener el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Busquemos la prevención
hablemos de medios alternativos. Y si tenemos que acudir a medios de defensa fiscales, cuidemos este tipo de cambios que cambian, como ya lo comentamos, la receta del menú. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente emisión. Un honor. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.